Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Sirión. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a pedir, como siempre, si son tan amables, que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, los versículos del 13 al 14. El título del mensaje de hoy es Fe, Confianza y Obediencia. Dice así la palabra del Señor. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. A manera de introducción, me gustaría hacer un recuento de los hechos imperantes en Israel en el tiempo del profeta Elías. La Biblia nos enseña que estaba reinando el rey Acab. Acab era un rey perverso. Acab era un rey que había hecho ante los ojos de Dios todas las cosas malas. Sin ningún temor, Acab edificó un altar a Baal, un dios pagano, en el templo que él mismo le edificó a Baal en el centro de Samaria. También Acab hizo levantar una estatua de la diosa Acera, otra diosa pagana. Con todo esto, Acab se clasificaba como como un rey perverso. En el antiguo oriente, Baal era un dios pagano, un dios de los pueblos paganos, al que se le atribuía o se le llamaba el dios de la tormenta y la fertilidad. En la literatura cananea, a Baal se le asociaba con la diosa Acera, a quien también se le llamaba diosa de la fertilidad. En varios pasajes del Antiguo Testamento usted puede encontrar que cuando los israelitas se desviaban de lo que Dios les mandaba, ellos hacían o levantaban estatuas de la diosa Acera. La adoración de estos dioses paganos era contraria a la adoración del Dios de Israel, pues ellos practicaban los rituales de prostitución, automutilación en sus cuerpos y los sacrificios humanos o sacrificios de niños. A pesar de estas prácticas despreciables, los israelitas adoptaron la adoración a Baal y a Acera, un hecho que al final los conduciría al castigo de Dios. En medio de esta decadencia espiritual que había en Israel, Dios le dice al profeta Elías: anuncia al rey Acab la gran sequía que va a venir, porque no voy a dejar que llueva, no va a haber lluvia, por lo tanto va a venir hambre. Anúnciale, por causa de su pecado esto va a acontecer. Si usted pone atención a este anuncio, Dios estaba poniendo en tela de juicio la veracidad del dios Baal. Elías dijo: no habrá lluvia ni rocío. Como la creencia de los pueblos paganos le atribuían a Baal el controlar la lluvia y el rocío, el anuncio del profeta era todo un reto y traía una gran interrogante en el pueblo: ¿quién será el verdadero Dios, Jehová o Baal? Con esta sequía quedaba establecido que el único Dios poderoso y verdadero era Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Él era el único que podía cerrar los cielos y no dar lluvia y volverlos a abrir cuando Él quisiera, porque Él es el que cierra y nadie abre. Abre y nadie puede cerrar. Aleluya. Después del tal anuncio, Elías ya no podía quedarse allí, así que Dios lo mandó a esconderse en el arroyo de Querit. En este arroyo Dios lo alimentaba por medio de cuervos, enviándole carne por medio del cuervo, y tomaba agua del arroyo. Ahí había empezado ya la sequía. Más o menos se cree que Elías estuvo en el arroyo como 6 meses, pero de momento Dios cambia los planes. Cuando la sequía estaba en su apogeo y el hambre era grande en Israel, Dios le dice a Elías: ya no vas más a estar aquí en el arroyo, porque el arroyo se iba a secar por causa de la sequía. Así que le dijo: ahora vete a Sarepta, allí yo te voy a sustentar por medio de una viuda. Sarepta era una ciudad fenicia, era una ciudad gentil. Por consiguiente, la viuda de Sarepta era una mujer gentil y no judía. En primer lugar, vemos que Elías le dice: no tengas temor.
Elías obedeció a Dios, se levantó del arroyo y se fue camino a Sarepta. Cuando llegó allí a Sarepta, él se encontró con la viuda. La viuda estaba recogiendo leñas para hacer su comida. Así que el profeta le dice que le dé agua para tomar y también le pide un bocado de pan para él comer. Así que la viuda, con toda sinceridad, le da una respuesta sincera y le dice: ya yo no tengo harina, casi me queda muy poquita harina y un poquito de aceite, y voy solamente a hacer una comida para mi hijo y para mí y después dejarnos morir. Tampoco tengo hambre, perdón, tampoco tengo agua, porque la sequía ha hecho que el agua mengue y es muy difícil tener agua. Así que no tengo agua para dar ni comida que ofrecerte. Pero yo creo que tú te has equivocado a la persona que tú le vas a pedir, porque la situación de las viudas realmente era una situación desesperante, porque si no tenía al esposo, quien trabajaba para mantener la casa, su situación se haría caótica. Así que ella era la menos indicada a donde él humanamente podía acercarse para pedirle comida. El profeta entendió el temor de esta mujer. Él entendió el temor de la viuda, lo que había en ella, porque realmente la situación que imperaba en Israel y en sus alrededores era una situación agobiante, era caótica, había sequía y el hambre imperaba de una manera total en toda aquella región. Ahora, note algo importante. La viuda estaba realmente con sus ojos fijos en la hambruna. Ella realmente estaba temiendo. Ella tenía temor porque sus ojos estaban anclados en su situación. Sus ojos estaban anclados en que ¿qué le voy a dar de comer a mi hijo? Ya no me queda nada más. Ya no tengo ni para mí ni para él. Su situación era horrible y sus ojos estaban fijos en esta situación. Ella veía que solo le quedaba el poquito abastecimiento de harina y aceite para su última comida. Cuando tus ojos están en tu problema, cuando tus ojos están fijos en tu situación difícil, tú no puedes ver a Dios, tú no puedes ver la salida, tú no puedes ver nada más que tu situación, y esto te hace entrar en pánico, en temor, en miedo, en ansiedad. ¿Por qué? Porque tú estás solamente mirando lo que te está pasando, mirando tus circunstancias, mirando tu problema. Según el diccionario Vine, la palabra temor o temer viene de la palabra griega phobeo, que tiene como sentido más frecuente el de temer o tener temor. Vine también nos dice que phobos es la palabra griega que tiene primariamente el sentido de huida, aquello que es provocado por el hecho de estar atemorizado, luego aquello que puede provocar la huida, temor, miedo, terror, siempre con este significado, que pueda tener temor. El temor siempre te va a causar un sentido de huir. El temor siempre te va a causar un sentido de que, oh, yo quiero salir de esto, yo me quiero desaparecer de aquí, yo no quiero más estar en esto, mira la situación que estoy, oh, yo no quiero ni pensar en lo que está pasando, yo no quiero ni abrir mis ojos, yo no quiero despertarme, yo no quiero estar cerca de lo que me está pasando. Siempre el temor te trae esa ansiedad por dentro, que lo que te hace es querer huir de lo que te está pasando, huir de las circunstancias, huir del problema. Si usted se acuerda, cuando Agar salió de la casa de Abraham y iba con su hijo Ismael por el desierto, el agua se le acabó. Y cuando se le acabó el agua, el sol tan fuerte del desierto estaba agotándolos y su hijo ya estaba muy fatigado. Su hijo Ismael ya estaba que desfallecía de tanta sed. Por lo tanto, la Biblia nos dice que ella lo dejó debajo de un arbusto y salió corriendo hacia adelante, porque ella decía: no quiero ver cuando el muchacho muera, no quiero estar ahí para ver que mi hijo va a morir por sed. Fue hasta que Dios le abrió los ojos a Acab, le captó su atención para que ella pudiera ver la fuente de agua que estaba allí delante de ella para ella y para el muchacho. También cuando el rey David huía
de delante de Absalón su hijo, porque él se le había levantado contra él y se enteró que su amigo y su consejero lo había traicionado y se había unido a Absalón. El rey se desesperó. El rey tuvo ese deseo de huir, y él escribe en el Salmo 55 del 5 al 8, y él dice lo siguiente: temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. El temor ataca al ser humano para destruirlo. El temor es un espíritu diabólico que ataca a los creyentes para quitarles el enfoque de Dios y de sus promesas. Quizás tú estás pasando por un momento de temor en este momento. Quizás tú estás aterrado por la situación que tú estás pasando. Quizás te sientes como se sentía Agar, que no quiere estar más ahí. Quizás te sientes como se sentía David, que quería tener alas como de paloma y volar y salir del lugar donde se encontraba. Lo primero que usted ve es que el temor es un espíritu diabólico que trata de nublarte el entendimiento, nublar tu mente, nublar tu corazón. Te quita el deseo de orar, te quita el deseo de leer la Biblia, te quita el deseo de tener comunión con Dios, y solamente enfoca tu vista en lo que Él ha puesto a tu alrededor, en las circunstancias que se ven, en lo que está delante de tus ojos. Cuando usted está temiendo, usted no puede tener sosiego. Usted está intranquilo, usted está nervioso, usted por dentro no tiene paz. Lo primero que Elías le dice a la viuda es: no tengas temor. ¿Por qué? Porque el temor pone lazo. Proverbios 29:25 nos dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor no nos deja obedecer, el temor nos paraliza, el temor no te deja ver a Dios, el temor te quita. Te pone como un paño delante de ti y tú no puedes ver a Dios ni sus promesas. Tú solo sigues temiendo. Es mirando las promesas que nos ha dado Dios la que nos quita el temor. Cuando creemos la palabra de Dios, encontramos paz, confianza para esperar en Él. David dijo en el Salmo 27: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Es mirando las promesas del Señor y creyendo su palabra que podemos hacer que el temor se vaya de nosotros. Cuando todo está negro a nuestro alrededor y las circunstancias que se presentan nos infunden ese miedo, ese terror en nuestro corazón, lo que nosotros debemos hacer es mirar la palabra del Señor, es correr de rodillas, es abrir la palabra, es decir: Señor, lléname de ti. Señor, mira que estoy en temor. Señor, mira que estoy en terror. Señor, mírame y tú levántame de esta situación. El temor derrumba nuestra fe. Si usted se acuerda cuando Jairo fue a buscar a Jesús porque su hija estaba muriendo, y Jairo fue a buscar al Señor Jesús para que la sanara. Pero cuando Jairo estaba yendo con Jesús, porque Jesús fue con él, vino una mujer con necesidad y Jairo estaba presenciando un milagro delante de sus ojos. Pero en ese momento que estaba presenciando este milagro, también vino una mala noticia que trató de traer la fe de Jairo hacia abajo, una mala noticia que lo estaba derrumbando en su fe. Cuando Jesús oyó lo que le estaban diciendo, Jesús le dijo: Jairo, no temas, sino cree y tu hija vivirá. En segundo lugar, el profeta le dice: solo dame a mí primero. Elías le dijo, dice la palabra: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, y de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Este pedido debió ser difícil para la viuda. Primero, ella no conocía a Elías.
Segundo, ella no sabía si realmente era profeta. Y tercero, el hambre era real y en lo natural ella no podía ver nada que pudiera alentarla que ella iba de verdad a tener más comida para ella y para su hijo. Fíjese que el profeta le dice, no tengas temor, y seguidamente le dice, solo dame a mí primero. La mayoría de las personas quieren recibir sin dar. Ellos dicen, si yo tuviera, yo diera, pero como no tengo, no doy. Sin embargo, todas las promesas de bendición que usted ve en la Biblia y de prosperidad están condicionadas a nosotros dar primero. Es una ley, tú das, tú recibes. Tú das, se te dará. Fíjese lo que Jesús dijo en Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Jesús claramente nos dice que cuando damos, se nos dará, pero se nos dará a lo grande. Note que dice que se te dará con medida buena, apretada, remecida y rebosando. El comentario de Matthew Henry nos dice lo siguiente: dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida y rebosante, os pondrán en el regazo. Todos los términos son dignos de consideración. En el regazo, hoy diríamos en la alda a manera de bolso. La medida excelente se refiere a algo que podía ser llevado de esta forma. Una medida buena supone ya que la capacidad normal de la bolsa ha sido llenada, apretada, que se empuja hacia el fondo con las manos para que haya a un lugar donde colocar más cantidad. Remecida, como se golpea contra el mostrador de la tienda un paquete de azúcar, de harina, arroz, etcétera, para que todavía quede más sitio que llenar. Rebosante, que después de todo lo otro todavía se colma la medida hasta rebosar por los bordes. No se puede decir mejor en lenguaje humano de lo que Dios como galardonador de los que le buscan. En el nuevo comentario ilustrado de la Biblia lo explica de esta manera que da más todavía luz a lo que estamos diciendo. El nuevo comentario dice: la ilustración se extrae del mercado en donde el grano se sacaba y se agitaba y luego se completaba hasta rebosar la medida para que el comprador recibiera la cantidad completa que iba a comprar. Por eso esa es la medida que se devolverá a quien es generoso. Fíjese bien, quizás en Latinoamérica más que aquí en los mercados pues se compran las cosas ya en bolsitas ya hechas, pero si usted va a un mercado en Latinoamérica o en otro país de Asia o algo así, usted ve que le echan el frijol de un saco, se lo van echando en donde usted va a llevarlo en un cartucho, en una bolsa, y le hacen así. Eso es lo que dice, para que le quepa más, para que usted pueda llevar más. Rebosando quiere decir desbordamiento, que se derrama de tanto que le han puesto. Para la viuda recibir tenía que hacer 3 cosas. Ella tenía que obedecer. Ella tenía que primero creer la palabra del profeta. Segundo, tenía que obedecer lo que Elías le pedía, o sea, darle a él primero. Y tercero, tenía que accionar de acuerdo con su fe. De la misma manera, tú tienes que hacer lo mismo para recibir. Quizás tú estás en situación difícil económicamente o en otras situaciones, pero para recibir tú tienes que dar. Tú tienes que creer las promesas de Dios. Tú tienes que obedecer lo que la palabra te dice: dad y se te os dará. Y tú tienes que actuar de acuerdo a tu fe. Note que la viuda al creerle al profeta, dio lo que el profeta le pidió. Coció una torta para él primero. Si usted pone atención, la viuda no le dijo a Elías: bueno, enséñame el milagro primero y después yo te doy. No, ella actuó de acuerdo a lo que Elías le dijo. Ella actuó en fe. Ella enseñó en su actuación, en su pronta respuesta, su fe. Ella actuó en fe porque la Biblia nos dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La viuda actuó en fe porque ella prontamente hizo lo que Elías le pidió. Si usted ve, Jesús tampoco dijo en Lucas 6:38, se les dará para que ustedes puedan dar. No, él dijo: da
y se os dará. Aquí el hecho es que primero, para poder recibir, tenemos que dar. Si la Biblia te dice que tú debes dar primero para que se te dé medida buena, apretada, remecida y rebosando, entonces da. En Hechos 20:35 el apóstol Pablo también nos dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. La llave para ser prosperado es dar. La llave para ser prosperado y recibir lo que estás pidiendo es dar. Usted puede dar su tiempo, su dinero, su ayuda física y alimentos. Hay mucha gente en necesidad. Usted puede ayudar en su iglesia, en los programas de ayuda social o humanitaria de su iglesia. Usted puede ayudar a misiones. Usted puede ayudar a los ministerios que dan comida a la gente pobre o desamparado. O quizás usted sabe de hermanos de su iglesia, personas que usted sabe que no tienen nada que comer en este día, personas que usted sabe que no tienen nada a qué aferrarse. Bueno, usted puede ir y hacer una remesa en la tienda según sus posibilidades y comprarle algo para que esta gente puedan comer, o comprarle una cobija, como se dice en México, un abrigo, comprarle algo para cubrirse si tienen frío. Usted debe dar según sus posibilidades, según Dios le da, usted debe dar y Dios le continuará bendiciendo. Recuerde que fue Jesús el que dijo: da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, y Él no miente. Proverbios 11:25 nos dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En tercer lugar, Dios recompensa la fe y la obediencia de la viuda. Dice así que: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Note que Dios primero le habló a la viuda diciéndole que no temiera. Lo primero que Dios nos dice es: no temas. Si usted va a la Biblia, en diferentes pasajes el Señor nos dice: no temas. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No temas, yo te ayudo. Y después le manda a dar. Después que le dijo: no temas por la situación que estás pasando, le dice: da. O sea, dame a mí primero, fue la palabra del profeta. Y en tercer lugar, le da la promesa. Si usted nota, la promesa de que la harina no escasearía y el aceite no menguaría era condicionada a la fe y la obediencia que mostrara la viuda. Si la viuda le hubiera dicho a Elías: no, lo siento, yo no tengo, en ninguna manera te voy a dar lo que tengo para mi hijo y para mí, para que tú te lo comes. ¿A santo de qué? Yo no te conozco, yo no soy de Israel. No, yo no voy a hacer eso. Si ella hubiera hecho eso, ella no hubiera recibido, porque la promesa estaba condicionada a su fe, a si ella creía, y a la obediencia de la fe. La fe sin obra es muerta. Recuérdese, ella accionó de acuerdo a su fe. Si usted nota, la promesa de la harina que no escasearía era algo tentador. O sea, estaban en hambre, era un periodo difícil, no había a dónde encontrar alimento, y el Señor le estaba dando una promesa: la harina no escaseará ni menguará el aceite. O sea, era una promesa tentadora. Primero, la viuda tenía que creerle al Dios de Israel. Tenía que creer que realmente el Dios de Israel era poderoso. Segundo, tenía que confiar en Elías, que realmente era un profeta. Y tercero, tenía que obedecer accionando su fe. La viuda creyó la palabra que el profeta le habló y obedeció. Entonces dice la palabra: ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Si usted ve, el apóstata pueblo de Israel estaba en hambruna, estaba sufriendo el hambre debido a la sequía por la desobediencia a Dios. En cambio, las necesidades de la viuda, de su hijo y del profeta estaban siendo suplidas por la fe y la obediencia de una mujer gentil que no era del pueblo de Dios,
que no conocía al Dios de Israel, pero que creyó que el Dios de Israel era grande, que era de verdad, que hacía lo que prometía, que Él cumplía sus promesas y creyó en la palabra del profeta. Note algo, cuando Elías encontró a la viuda, ella estaba recogiendo leñas para cocinar. Esto muestra que era una mujer laboriosa, era una mujer de temple, era una mujer que trabajaba, era una mujer trabajadora. También cuando el profeta le pidió agua, ella no le dijo, no tengo agua para dar, óyeme, estamos en sequía, yo no tengo agua, lo siento, yo no te puedo dar agua. No, nada de eso. Por el contrario, aunque Elías era un desconocido para ella fue prontamente a darle el vaso de agua. Esto demuestra que era una mujer generosa. Dios conoce el corazón de las personas y Él sabe lo mejor que ellas pueden dar y Él sabe que van a creer porque es un corazón bueno, dadivoso, generoso y un corazón bueno para creer y obedecer. En Lucas 4:25 al 26, Jesús dijo y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. La viuda que habían en Israel en el tiempo de Elías, aunque eran del pueblo de Dios, no tenían fe, ni eran generosas, ni tenían un corazón abierto para obedecer a Dios, ni para obedecer las palabras del profeta, porque sus corazones estaban contaminados. Yo he oído a muchos creyentes quejarse y decir, ay, yo llevo tantos años en el evangelio, yo llevo tantos años en la iglesia y yo oro y Dios no me contesta o se demora en contestarme. Y yo veo que aquí se convirtió alguien y enseguida Dios le habla y enseguida Dios le contesta y enseguida Dios le da. Bueno, yo podría decir, ¿por qué sucede esto? Porque quizás el nuevo creyente tiene fe. A lo mejor él tiene más fe que tú que llevas muchos años en la iglesia. Es generoso más que tú. Por esa razón, Dios oye más al nuevo convertido que a ti. ¿Por qué? Porque Dios no oye a las personas por el tiempo que lleven en la iglesia, por su señoría, como dicen algunos en la iglesia, porque llevan mucho tiempo allí. Dios no le importa el tiempo que tú lleves si tu corazón no está alineado con Él, si tu corazón no es un corazón conforme al corazón de Dios, si tu corazón no está lleno de sus promesas y de su palabra y está dispuesto a obedecer, Dios no te va a escuchar. Dios no te va a oír porque Dios oye al corazón de fe, al corazón obediente, al corazón lleno de amor, al corazón generoso. Dios escucha a aquel que exclama con generosidad de corazón y de verdad, con un corazón sincero. A Dios no lo podemos engañar. Él nos conoce bien. El Salmo 37, 18, 19 nos dice, conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. La fe y la obediencia son las dos llaves clave para la bendición de Dios. Sin fe no hay obediencia, porque tú no puedes obedecer lo que tú no crees. La viuda obedeció la palabra del profeta Elías porque ella creyó. Fíjese que dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. La fe de esta mujer viuda se dejó ver en su acción. Ella hizo lo que el profeta le pidió. En conclusión, el milagro que Dios hizo en casa de la viuda fue extraordinario. Nosotros tenemos un Dios muy, muy grande. Y yo quisiera que usted meditara en esta escritura y que meditara la vida de esta mujer, que aunque no era una mujer del pueblo de Dios, tenía un corazón sensible para poder ver a Dios, para poder creerle a Dios, para poder obedecerle a Dios. Note que en el tiempo de la hambruna, cubrió un periodo de 3 años. 3 años y medio. Supongamos que Elías estuvo en el arroyo de Kerit 6 meses.
y en la casa de la viuda 3 años. 3 años son aproximadamente 1095 días. Si ellos comían 3 comidas diarias, entonces estarían comiendo un total de 3285 comidas diarias. En los 3 años, ¿se da cuenta? Por la fe de una viuda, la harina de la tinaja no escaseó. Ella dijo que tenía un puñadito de harina. ¿Se da cuenta? Ella tenía un poquito de harina, pero la promesa era, la harina no va a escasear, ni el aceite va a menguar. Por un puñadito, por la fe de esta mujer viuda, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Del puñadito de harina y del poquito de aceite que tenía la viuda, comieron 3 personas, 3285 comidas diarias en 3 años. ¿Se imaginan? Mientras nadie tenía comida, la viuda metía la mano en la vasija, en la tinaja donde sacaba la harina, y la harina seguía fluyendo. La harina crecía en vez de menguar. No paraba de crecer. No se acababa la harina. La viuda cogía la botella de aceite y vertía, y el aceite no se acababa. Seguía habiendo aceite. Esa es la provisión de nuestro Dios. Tenemos un Dios muy, muy grande. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Si tú te abrazas al Dios Todopoderoso que es nuestro Dios, si tú abrazas sus promesas, si tú las pones en tu corazón, si tú las crees firmemente, si tú las confiesas creyéndolo, lo que tú estás diciendo, usted va a ver la diferencia. Usted va a ver lo que Dios hace con usted. La viuda sacaba de la tinaja y más había. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios grande que cumple lo que prometes. Él sabía que había una sequía grande y que había una hambruna terrible, pero Él le dijo a la viuda, no temas, porque no va a escasear lo que tú tienes. Ese puñadito yo lo voy a multiplicar. Ese puñadito se va a agrandar y tú vas a tener comida para ti, para tu hijo y para mi profeta. Aleluya. Note que la palabra clave aquí es, entonces ella fue e hizo como dijo Elías. Tú tienes que hacer lo que la palabra te dice para recibir. En esta historia encontramos un mensaje que nos enseña a dar. Encontramos un mensaje de fe, confianza y obediencia. La viuda, una mujer gentil que no conocía al Dios de Israel, sin embargo, supo creerle, supo confiar y supo obedecerle. Note que ella le dio al profeta de lo poquito que tenía y Dios la recompensó dándole en abundancia en todo el tiempo que duró el hambre. Esto es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Tú estás en necesidad. Tú estás en una situación difícil quizás y tus ojos están puestos allí en tu necesidad, pero quita tus ojos de allí y mira al cielo, mira al Señor que te está tratando de captar tu atención y te está diciendo, no temas, porque tu harina no escaseará, ni tu aceite menguará, dice el Señor. Amén. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus,
que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donarlo a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.